Hola chicos, bienvenidos a este curso de la defensa india de rey. Este es un pequeño video introductorio en el cual quiero despejar algunas dudas principales acerca de quién soy yo, de qué va a tratar este curso, para quién va dirigido, si te conviene o no te conviene invertir tiempo y dinero en aprender esta defensa, si es para ti o no, que lo sepas desde este momento. Primero que nada, ¿quién soy yo? Soy un simple aficionado de ajedrez. Yo no soy un jugador titulado, tampoco soy un entrenador, pero me encanta aprender y me encanta compartir todo tipo de conocimiento de ajedrez, y realmente tengo que confesarles que es una defensa espectacular, muy interesante, muy dinámica, que me encantó estudiarla para compartírselas en este curso. La pregunta que quiero responder ¿es la India de rey lo que ustedes están buscando? Y va a depender del estilo de cada persona. Hay jugadores que son demasiado posicionales, que no les gusta entrar en demasiadas luchas tácticas, violentas, ataques, contrajuegos, etc. Si tú no eres un jugador que le guste este tipo de juego, quizás esta defensa no sea para ti. Pero si te gusta jugar a ganar con las piezas negras, te encantan las luchas, buscar la iniciativa, atacar, recibir ataques, esta quizás sea una buena opción, inclusive para que la tomes como una defensa principal contra prácticamente todas las respuestas blancas, contra D4, contra C4, contra la reti, la India de rey. Esa es la ventaja, que puedes jugarla prácticamente contra cualquier cosa. ¿Para quién está dirigido este curso? Puede ser para un aficionado que apenas esté aprendiendo ajedrez. En este curso voy a tratar de ser lo más básico, explicando temas tácticos, temas estratégicos, y también va a servirle para un jugador de torneo que sea mucho más avanzado, que ya tenga un repertorio claro, pero que no haya incluido en su estudio la defensa india de rey. Yo tengo que confesarles que a la hora de preparar este curso, y me daba un poquito de miedo, y quizás es el miedo de muchos a la hora de aprender una nueva apertura, porque dices, es que es muy compleja, es demasiado teórica, y la idea de este curso es que no aprendas toda la teoría del mundo, que sea lo más básico posible, que tengas ideas claras en las diferentes variantes principales, que sepas qué hacer con blancas, que sepas qué hacer con negras si te toca enfrentar la India de rey. Y puedo decir que le sirve a los niveles principiantes, a un nivel intermedio o avanzado. Vamos a hablar temas estratégicos muy sencillos y muy avanzados de jugadores de élite. ¿Cómo está organizado este curso? Este curso está organizado en 10 capítulos. Va a haber una parte teórica en el cual vamos a analizar diferentes variantes, y voy a hacer un pequeño análisis de las ventajas, de las desventajas de las piezas blancas, las piezas negras en cada diferente posición, y después vamos a ver partidas ilustrativas en la cual vamos a empezar a poner análisis o comentarios muy puntuales de partidas de los jugadores de élite que se han jugado estos últimos años, y para que vayamos ejemplificando todo lo que vamos aprendiendo. Espero que le den un vistazo a este curso. Este primer capítulo va a estar completamente gratis para que le den un vistazo de qué más o menos trata el curso, y ya pues el resto del curso pues ya va a tener un costo. Espero que les guste y nos vemos en el inicio del curso. Gracias. Hola chicos, el día de hoy quiero mostrarles un pequeño antecedente histórico de la India de rey, para que tengamos una idea clara de desde cuándo se empezó a estudiar y por qué se popularizó y por qué dejó de ser popular a lo largo de estos últimos años. La India de rey se empezó a jugar de manera casual, por así decirlo, en los 1800, pero en los 1800 cualquier persona en aquella época jugaba cualquier cosa, simplemente porque estaban probando. Pero hasta los años 1920 empezaron a haber algunos jugadores que empezaron a jugar de manera ocasional la India de rey, pero pues era como que no había un jugador fuerte a lo largo de la historia en aquellos años que la hubiera agarrado y haya tenido buenos resultados. Fue hasta los años 1940, ojo, hasta los 40, tiene casi más de casi 100 años. Y David Bronstein, un jugador de la URSS, en los años 40 estaba en la élite, y él empezó a estudiar
junto a Volaevsky, otro jugador de la URSS, empezaron a dedicarle muchísimo tiempo a la implementación y al estudio de esta defensa india de rey. Podemos decir que el padre de la india de rey quizás fue David Bronstein, y cuando empezó a popularizarlo, jugadores como Miguel Najdorf, Gligorich, otros jugadores fuertísimos de la élite, empezaron a implementarlo y se empezó a popularizar. No fue hasta los años 70, ojo, de los 40 se empezó a popularizar, y en los años 70 empezó a bajar la popularidad de la defensa india de rey. Y toda la popularidad de las aperturas y las defensas gira en torno a quién es el campeón del mundo y al estilo del campeón del mundo. En los años 70, Anatoly Karpov era un jugador completamente posicional. Él no le gustaban las luchas violentas ni temas, todo esto que incluye la defensa india de rey. Obviamente lo que jugaba el campeón del mundo actual en aquella época era lo que la gente popularizaba, ¿no? Si Karpov no jugaba la india de rey, la gente no la jugaba, por así decirlo. Fue hasta que Garry Kasparov se hizo campeón del mundo y empezó a utilizar la india de rey en sus torneos, y la gente volvió al auge de la india de rey. Jugadores a lo largo de la historia como Bronstein, Fischer, disculpen, fue un camión pasó a un lado, Fischer, Kasparov, la implementaron y obviamente sacaba muy buenos resultados. ¿Por qué? Por el estilo de ajedrecistas. Y eso va a depender de ustedes. Si ustedes no son unos jugadores que les gusten temas tan violentos, pues quizás no vaya la india de rey de acuerdo a su estilo, y quiero puntualizar esto. Vamos a empezar con unas pequeñas ideas generales acerca de la defensa india de rey. Vamos a ver el tablero. El tablero lo voy a mostrar a lo largo del curso en esta forma. Hay muchas personas que les gusta que voltee el tablero, que ellos vean con piezas negras más hacia acá. No sé si me explico. Pero yo considero que la mejor manera de estudiar una defensa, inclusive aunque tú seas las negras, sea en este orden. ¿Por qué? Porque tú te vas a acostumbrar a ver las ideas de las blancas primero, y creo que ese es el orden correcto. Así que así va a estar mostrando las pantallas a lo largo del curso. Voy a mostrarles un orden. Voy a mostrarles el primer orden de los tres posibles. Puede haber muchos órdenes. Es cuando las blancas juegan D4, el caballo sale a F6, C4, ganando mucho más el centro. Y aquí viene el primer jugador, movimiento característico de la india de rey. G6, la idea es colocar el alfil en la gran diagonal. Esto es temático de la india de rey. Caballo F3. Este movimiento también es temático. La idea es empujar o apoyar el avance de E4. El alfil va a la diagonal. Y este es un orden muy común con el cual podemos decir que está planteada la defensa india de rey. A primera vista, pues nos salta a la vista que las blancas tienen un fuerte control central. ¿Que da mucho miedo? Claro que da mucho miedo. Hace 100 años, en los años 20, se consideraba que era un pecado entregarle el centro a tu rival. Y seguramente muchos teóricos de aquella época consideraban que las blancas en esta posición iban a ganar estratégicamente a largo plazo, porque tenían demasiada ventaja. El ajedrez ha ido mejorando a lo largo de los años y se ha descubierto cómo las negras van a sacar ventaja de esta posición, golpeando el centro y tratando de igualar la posición, incluso a sacar ventaja. A lo largo del curso vamos a entender esto, pero simplemente les quiero compartir un poquito las ideas generales, lo que se creía del ajedrez en aquella época. Y realmente hay muchos ajedrecistas que ven esta posición y realmente da mucho miedo que esos peones puedan simplemente avanzar, pero no pasa nada. Este es un
un orden con el cual nos podemos plantear la defensa india de rey, pero hay otros. Por ejemplo, también la india de rey se puede plantear con el inicio de C4. Las blancas juegan C4, las negras pueden hacer los mismos movimientos. Como pueden darse cuenta, las blancas inician con otro orden y las negras prácticamente van a jugar lo mismo y llegamos a la misma posición. Esa es la ventaja, una de las ventajas que tiene la defensa india de rey, que puede ser flexible contra todas las aperturas, D4, C4 o incluso la apertura reti. Hay muchos, por ejemplo, les voy a enseñar un tercer orden, simplemente para que se den cuenta que contra estos tres órdenes funciona de la misma manera. Aquí las blancas quieren fianchetar y las negras hacen lo mismo y vamos a llegar a la misma, una posición muy similar, donde las blancas se van a hacer con el centro, las blancas van a desarrollar el caballo, y esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a ver diferentes variantes, vamos a ver diferentes maneras en las cuales las negras van a ceder el centro y luego cómo lo van a intentar reclamar, por así decirlo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, ya cuando entremos en materia. Hola chicos, vamos a empezar con el capítulo número 1 y vamos a estudiar en el movimiento número 7 las alternativas a la variante principal. Los próximos 3 capítulos vamos a estudiar a fondo la línea principal, que en un momento se las voy a enseñar cuál es la línea principal y cuáles son. Es el movimiento número 7, David. Vamos a llegar a la estructura de la india de rey, a la temática jugada número aquí las blancas desarrollan en el alfil por E2. Esta es ahora sí que la ortodoxa, lo más jugado, lo principal es alfil E2, y esta es la jugada principal, lo que más van a jugar y lo que vamos a estar estudiando a lo largo del curso. La variante principal con piezas blancas es enrocarse. Esto lo vamos a ver en los próximos 3 capítulos. Esta ruptura de E5 es temática, lo vamos a ver sí o sí en diferentes órdenes, pero quiero que sepan que con este orden, cuando las blancas se enrocan, estamos entrando a la variante principal. Y ahora les quiero enseñar, en este capítulo vamos a ver diferentes órdenes cuando las blancas no se enrocan, cuando hacen otra cosa, para que estén preparados con jugadas diferentes. Y lo que vamos a ver, la primera variante es una variante pues un poco cobarde, timorata, como para jugadores que quieren jugar a tablas, que no quieren luchar. Y la primera variante que les voy a enseñar en este curso es D por E5. Recuerdo mucho que cuando estaba yo estudiando esta variante, Joe Gallagher, vamos a ver varias partidas en el curso de él, que él es un experto en la india de rey, decía que esta no era la manera de jugar ajedrez, cómo recriminaba esta jugada, y lo van a entender más adelante, porque es una manera no tan agradable de jugar ajedrez, porque la mejor jugada de las negras es tomar el peón, y el detalle es que las damas quedan enfrentadas. Las blancas pueden tomar la dama, y un dato importante de esta variante es que el 55% de las partidas que se juegan con esta variante terminan en tablas. El 20% las ganan las blancas y el 25% las ganan las negras. O sea, si tú quieres jugar a tablas con piezas blancas, esta es la mejor forma de enfrentar a la india de rey. No la estoy recomendando, simplemente estoy mostrando las estadísticas. Vamos a empezar a tener un análisis acerca de esta variante y después vamos a ver una partida de ejemplo. Estas son las jugadas temáticas. ¿Por qué las piezas blancas eligen esta variante? Por lógica, hay 2 diferentes motivos por los cuales las blancas intercambian el peón
y forzan el intercambio de damas. Y ahí son dos razones. Son dos tipos de jugadores, mencionan algunos expertos en la India de Rey. El primer tipo de jugador es el que cree que cambiándole las damas rápidamente a las piezas negras se han quitado muchísima presión. Obviamente la defensa india de Rey es una defensa muy violenta, muy agresiva, y el hecho de quitarle la dama en los primeros movimientos, de cierta manera creen que neutralizan a las piezas negras. Y no lo creen, realmente estadísticamente sí lo hace. Pero salir de una apertura con grandes posibilidades de tablas no quiere decir que siempre sean tablas, y lo vamos a ver en ejemplo. Y el segundo tipo, la segunda razón por la cual las blancas juegan esta variante es porque quieren jugar un final. Son jugadores que saben que son buenos en los finales y quieren poco a poco intentar ganar de manera estratégica a largo plazo contra las negras. No quieren entrar en luchas violentas con demasiadas piezas y demasiada táctica, así que estratégicamente esta es la variante más flojita por parte de las blancas para jugar a ganar. Sí, es muy estadísticamente que van a jugar a blancas. Va a jugar a tablas, perdón. En la siguiente posición, después de que se cambian las damas, una jugada que es la más común es desarrollar el alfil. Y esta jugada es molesta. ¿Por qué? Porque clavas al caballo, la torre está detrás, y aquí hay dos opciones principales que juegan las piezas negras. Les voy a enseñar la recomendable, la que jugaba Bobby Fischer con la India de Rey. Torre E8, matando dos pájaros de un tiro. Defiendes el peón que estaba siendo presionado por el caballo, y al mismo tiempo desclavas el caballo. Esta quizás es la más jugada, la que Bobby Fischer utilizaba, pero hay otras variantes modernas que van con relación a C6. La idea es evitar que este caballo salte. La vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Vamos a ver. Después de que la torre defiende y se desclava, la jugada... Hay dos diferentes jugadas que hacen principales que juegan las blancas. La mejor es inmediatamente ir a por el centro, colocar un caballo allí, y el caballo inmediatamente está generando una amenaza, que es dar un doblete a las torres. La mejor jugada de las negras obviamente es intercambiar, y las negras hacen C6. Obviamente las negras no se quieren quedar con un peón débil o débil en la columna C, porque rápidamente puede ser presionado. Y si las blancas toman, obviamente ayudan a desarrollar un caballo. Esta es a grandes rasgos las ideas generales de esta variante. Vamos a ver en la práctica partidas jugadas por jugadores fuertes para que entiendan un poquito los riesgos, las ventajas y las desventajas de esta primera variante. Hola chicos, vamos a ver la primera partida ilustrativa de este curso. Esta partida corresponde al año 1992 entre Robert Salgado contra Joseph Gallagher. Y quiero aclarar una cosa importante, porque muchos dirán: David, ¿me estás enseñando una partida del año 92? Tiene más de 30 años esta partida, seguramente eso ya quedó obsoleto. Y no, las ideas siguen estando vigentes. Actualmente el módulo, el explorador de partidas, sigue eligiendo estos movimientos como los correctos. Simplemente quería yo hacer notar eso. Las piezas blancas rápidamente van a hacer sus movimientos temáticos de desarrollo, tomando el centro. Las negras obviamente hacen lo propio. Las blancas se apoderan del centro con E4, D6, caballo F3, enroque, alfil E2. Esta es la ortodoxa, una de las principales variantes. Obviamente la idea principal es enrocarse rápidamente en corto, y E5. Y aquí recuerden que les mencioné
que la variante principal es enrocarse. La vamos a ver en los próximos capítulos, pero en este capítulo vamos a ver alternativas y vamos a ver cuando el peón se intercambia y se cambian las damas. Vamos a ver ejemplificado qué es lo que pasa en la partida. Recuerden que mencioné que esta variante es muy tablífera después de que se intercambian las damas. Vamos a ver en la práctica qué hacen las blancas y qué hacen las negras. El alfil presiona y recuerden que esta es la variante favorita de Bobby Fischer con las negras, la cual desclava el caballo y defiende el peón. Este peón es importante que quede defendido porque está siendo presionado por el caballo de F3. Las blancas se apoderan, obviamente esta es la idea principal de esta variante, presionar al caballo. Se tiene que intercambiar porque si no se intercambia el caballo blanco toma el peón de C7 y amenazaría las dos torres. De cierta manera estas jugadas son forzadas. Toma con el peón de C. Ahora la columna se ha quedado semiabierta. Las blancas pueden traer una torre y presionar el peón de C. Es por eso que las negras avanzan su peón, quieren intercambiar. Y aquí fíjense que hay un movimiento tan instructivo. Lo que hacen las blancas es lo correcto. Desarrollar el alfil, preparar el enroque corto y defender el peón. Y muchos dirán, bueno David, pero ¿qué pasa si te enrocas inmediatamente? ¿Por qué las blancas vuelven a mover el alfil? ¿Qué no eso es incorrecto mover una pieza dos veces? En esta ocasión específica no es un error, porque lo que quieren las blancas es mantener la estructura de peones sólida. Fíjense lo que va a pasar. En la partida lo que pasa es que las blancas toman y ahora el alfil está defendido. El peón de 4 está defendido y todo está bien. Si se te ocurre ignorar la amenaza del peón, por ejemplo, que digas, no, pues me voy a enrocar. El problema es que las negras te van a tomar el peón y no tienes otra mejor forma más que tomar con el peón de E. Y ahora hay muchos problemas. Primero que nada, el peón de D5 está débil, está indefenso, está aislado y ahora la diagonal se puede abrir inmediatamente y no quieres ver a ese alfil apuntándote todo el tiempo. Obviamente es necesario defender con el alfil. Eso es lo que pasa en la partida. Y ahora fíjense el movimiento tan instructivo que hacen las negras. Este es un movimiento muy importante que tenemos que recordar. Y tiene algo que ver con el movimiento anterior de las blancas. De intentar conservar la estructura de peones lo más sólida posible. La idea del caballo es venir a F6 y presionar al alfil y presionar al peón. Esta es la idea del caballo. Pero muchos dirán, bueno David, ¿pero qué no es mejor desarrollar el caballo por C6? No. ¿Por qué? Porque si lo desarrollas por C6, las blancas tienen la opción de intercambiarte el alfil por el caballo. Y ahora tienes dos peones aislados, débiles, objetivos, a los cuales las piezas blancas simplemente pueden venir a atacar. Y nadie quiere tener piezas débiles para que tu rival te empiece a atacar. Es por eso que la mejor jugada es desarrollar el caballo para mantener la estructura. Y aquí, ojo, que es muy instructivo el movimiento que hacen las blancas y es caballo de 2. Si ven un pequeño signo de admiración a lo largo del curso cada vez que hay un movimiento, quiere decir que es el símbolo de que esta jugada es buena jugada. Cuando vean un signo de admiración y un signo de exclamación, primero el signo de admiración y luego exclamación, esto quiere decir que es una imprecisión. Quiero puntualizarlo porque lo vamos a ver a lo largo del curso y digan qué significa ese símbolo. Esta es una imprecisión y el otro es buena jugada. Y la idea de este caballo de 2 es mantener defendido el peón de E. ¿Para qué, David, si ya está defendido por el alfil? El problema es que las negras van a venir a F6 y van a tocar el alfil y van a tocar el peón. Y se van a quedar con la pareja de alfiles porque el alfil no tiene casillas a donde moverse para seguir defendiendo al peón. Entonces, si el alfil se quiere retirar, el peón va a caer. Entonces, las blancas, se previenen manteniendo defendido. Si el caballo viene, el alfil se puede venir. Entonces ya no tiene mucho sentido llevar al caballo a F6 si no vas a ganar nada. Las negras
no vienen hacia acá, porque si vienen hacia acá, las blancas siempre tienen la opción de eliminarlo, ¿no? Pero no quieren perder la pareja de alfiles las blancas. Entonces las negras dicen, ok, voy a venir por otro objetivo, que es quizás dar un jaque. Y hay muchos peones y el rey está allí. Seguramente es una jugada que hay que tener cuidado. Aquí la mejor jugada para las blancas es enrocarse en largo. Esta es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque si se le ocurre a las negras venir a darte jaque queriéndote ganar peones, hay demasiado peligro en la posición. Simplemente se las enseño para que tengan cuidado. El rey se va y tomar este peón es un suicidio para las negras. ¿Por qué? Porque la torre, el alfil están apuntando en esta posición y aquí las negras están perdidas. Si toman, la mejor forma es taparse con el alfil. La mejor forma de refutar esta línea es, pero después del intercambio recuperas la pieza y estás mejor. Pero si se te ocurre con las negras querer ganar material, querer ganar la torre, vas a ganar la partida porque el rey no tiene casillas a dónde ir. Si se va a H8, pierde la torre. Y si se va a F8, pues vas a perder la partida porque hay todo tipo de descubiertos y vas a seguir perdiendo material. El caballo está perdido, es un desastre. Simplemente les quiero enseñar que enrocarse en largo es la mejor jugada porque este jaque no es peligroso, para que lo tengan en cuenta cuando jueguen esta variante con las piezas blancas. Aquí las blancas no hicieron la mejor jugada, lo que hicieron es lanzarse al ataque. Esta es una imprecisión, no es necesario ir con el caballo a intentar ganar, amenazar cosas, porque las negras simple y sencillamente defienden todo con el alfil. Y aquí les hago una pregunta, traten de analizar la posición. ¿Qué harían ustedes en esta posición con piezas blancas? ¿Se enrocan en largo o se enrocan en corto? Es una decisión importante que las blancas tienen que tomar. Lo que hacen, la mejor jugada es enrocarse. Bueno, enrocarse en corto lo vamos a ver en la siguiente partida. Esta es quizás una mejor jugada. Lo vamos a ver en la siguiente partida. Pero en esta partida vamos a ver un enroque largo. Y es peligrosa esta posición por lo que va a pasar en la partida. Las negras le ofrecen el intercambio de alfiles. Las blancas quitan su rey, obviamente, de la columna C. Traen las torres a la columna C las negras. Y aquí se equivocan. Se equivocan las blancas, cometen un error. Este signo de admiración, de pregunta, quiere decir este es un error. El detalle es que hay táctica, hay trucos tácticos en esta posición. Joe Gallagher sacrifica un caballo. Y el detalle es que ese caballo abre una descubierta contra este caballo. Entonces, si tomas el caballo, ¿qué es lo que pasa en la partida? Las negras ganan un peón y recuperan el caballo. Aquí las blancas lo que intentan es recuperar su peón lanzándose al ataque. Y este es un problema porque las negras empiezan a presionar. Y ahora, como pueden darse cuenta, las negras tienen una pareja de alfiles muy violenta. Y el alfil está atacado. Lo que hacen es pues intentar intercambiar alfiles. Pero aquí las negras dicen, no, yo ese alfil te lo voy a meter hasta la garganta, literalmente. El rey se va a la esquina y ahora hay muchísimos problemas. Y esta es una de las variantes más tablíferas, pero si la juegas mal, como pueden darse cuenta, las blancas se pueden llevar una gran sorpresa. Este punto está siendo amenazado con muchas piezas, con las dos torres, y lo que hacen aquí las blancas es ganar otro peón. Ya eso ya es demasiada avaricia por parte de las blancas. Una mejor jugada quizás habría sido rezar. Ya realmente no hay buenas jugadas en esta posición. Y por ejemplo, si regresas con el alfil, que parece ser una jugada lógica, aquí es intentar taparte
te llevas una sorpresa porque la torre la sacrifican las negras y ahora la torre te va a amenazar mate y es imparable. Tienes que entregar material. Entonces, ¿qué hacen las blancas? Pues ganan otro peón, no importa, dejan entrar a las negras en la posición y eso es lo que pasa en la partida. La esperanza de las blancas es que este peón es lo único que sostiene la posición porque el alfil está defendiendo. El detalle es que las negras, las blancas, regresan con su alfil intentando defender. Y ahora el problema no es que las negras no van a tomar este peón, si lo que quieren es meter un alfil sobre la debilitada posición del rey. Las blancas desesperadamente quieren a toda costa intentar echar a las piezas negras, pero las negras ya no les importa. Tienen una posición tan ganadora que ya es cuestión de técnica. Las blancas toman el alfil y en esta posición se lleva a cabo el jaque mate. Simplemente las blancas se equivocaron. A pesar de jugar una apertura que es tablífera, cometieron un pequeño error. Y fueron castigadas. Y quizás uno de los principales errores de esta posición es que las blancas se enrocaron en largo. No era necesario. Es muy peligroso en esta posición enrocarse en largo con los alfiles apuntando. Vamos a ver otra partida. En la siguiente partida vamos a ver cuando las blancas se enrocan en corto. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver la segunda variante, la segunda partida de la primer variante que vamos a ver de la India de Rey. Esta partida es del año 92 entre Acebal Antonio Muñiz contra Joseph Gallagher, el mismo jugador que jugó las negras la partida pasada, pero ahora vamos a ver un orden diferente. Fíjense, hay que estar al tanto porque las blancas hacen un orden diferente. Fíjense cómo primero desarrolla el caballo, luego hace C4, pero vamos a llegar a la misma posición. Caballo C3, las negras apegadas a su librito. Y aquí es importante, no lo había yo mencionado en otros videos, pero las negras hacen D6. Las negras hacen D6 solamente cuando las blancas hacen E5, porque obviamente hay que evitar que el peón avance. Simplemente tengan claro ese detalle, hasta cuando las negras hacen D6. Muchas veces en las otras variantes primero se enrocan y hasta que las blancas hacen E4, hasta ahí hacen D6. Un pequeño consejillo. D4 y enroque. Vamos a llegar a la posición principal. Si se dan cuenta, llegamos en otro orden, pero es la misma posición. Alfil E2, E5 y la variante que estamos estudiando, la alternativa a la principal. Recuerden que es esta. Recuerden que la principal que vamos a ver en los próximos capítulos es enrocarse. Esta es la variante principal, pero estamos viendo alternativas en este primer capítulo y es cuando se intercambia el peón D por E5 y las damas se cambian. La misma posición que en la partida pasada, el alfil clava y las negras eligen la misma variante, la variante favorita de Fischer. Defienden el peón, desclavan al caballo, matan dos pájaros de un tiro. Las blancas hacen la jugada más fuerte, que es presionar al caballo y presionar el punto de C7. Es obligado que las negras intercambien el caballo y hacen C6. Lo mismo que en la partida pasada, el mismo movimiento. El alfil defiende para mantener la estructura. Es una calca de la partida pasada. Las mismas ideas, el caballo tiene la idea de venir a F6 y amenazar al alfil y ganar el peón o ganar la pareja de alfiles. Las blancas hacen lo propio, defienden el peón, se anticipan a este salto de caballo, entonces ya el caballo ya no tiene tanto sentido que salte hacia ese lado y salta hacia el otro. Son los mismos movimientos que vemos en la partida pasada, por eso los estoy pasando un poquito rápido. Recuerden que mencioné que aquí en esta posición la mejor jugada para las blancas en esta posición es enrocarse en largo, en esta posición en específico. Y lo que hacen es irse con el caballo a buscar alguna clase de contrajuego.
la misma jugada, defiende el salto. Y aquí la principal diferencia que vimos en la partida pasada es que las blancas en la otra pasada se enrocaron en largo. Ofrece el intercambio de alfiles de las piezas negras. Y aquí parece que estamos llegando a una posición donde hay tablas muertas, que parece que no va a haber mucho juego, David. Ya ni siquiera deberías explicar esta variante tan tablífera, pero siempre hay pequeñas sutilezas, a pesar de que no lo parezca y que el módulo te diga que hay 0.1 de ventaja o que están en tablas. Siempre hay pequeñas sutilezas que el módulo no entiende. Y quiero que analicen la posición. La iniciativa las tienen las negras por diferentes razones. La principal es que las torres van a quedar más activas. Las torres prácticamente una ya está desarrollada, puede correr a lo largo de la sexta. La otra viene en camino. Segunda ventaja que tienen las negras es que el caballo de C4 de las blancas está indefenso y no tiene una casilla buena a donde ubicarse, al menos de momento. Y el alfil de G5 tampoco está siendo realmente muy útil en la casilla en la cual se encuentra. Como pueden darse cuenta, están desorganizadas las piezas blancas y eso le da ventaja a las negras si aprovechan la coordinación de las piezas. Primero defienden, las blancas defienden su peón y ahora empiezan a sacar ventaja a las negras de la mala ubicación del caballo blanco. El caballo retrocede. La idea del caballo es venir a la mejor casilla disponible que hay en todo el tablero, que es D5. Ahora echan al alfil de las blancas, tiene que venirse a una casilla más pasiva y ahora las negras empiezan a generar amenazas. Las blancas lo primero que se preocupan es intentar ubicar a ese caballo en una buena posición. Y las negras no se precipitan, no van las negras por el material. Aquí podían haber tomado el peón, pero quizás esta captura de peón le da cierto contrajuego quizás a las blancas, porque pueden venir las torres. De cierta manera ayudas a que las blancas se activen, y si te dedicas a defender hay temas tácticos. El caballo blanco está muy activo, el alfil puede venir. De cierta manera, como pueden darse cuenta, a cambio de un peón las blancas están generando contrajuego, ¿no? Y fíjense lo que van a hacer las negras. Dicen, no voy a abrirte líneas para que me des contrajuego. Lo que voy a hacer es meter una torre y mantenerte las líneas cerradas. Lo que hacen las blancas es, ok, voy a quitar mi peón para que ya no tengas la posibilidad de capturarlo más adelante, y meten una torre en la segunda fila. Las blancas tocan el caballo de las negras y las negras hacen la jugada más correcta que pueden haber. Estratégicamente es una jugada muy buena y hay que analizar el valor de las piezas. Por ejemplo, el caballo blanco en D5 es muy bueno y el caballo en D3 pues no tiene muy buenas casillas. La jugada correcta es intercambiarlo, amenazar para intercambiar, y eso es lo que pasa en la partida. Se intercambian los caballos. Ahora se quedan las blancas sin ese potente caballo en D5. Se quedan con un alfil que realmente no hace absolutamente nada. Retrocede el alfil, amenazando al peón. Las blancas simplemente avanzan. Ahora intentan echar al alfil para que retroceda a una casilla quizás más pasiva. Pero fíjense lo que hacen las negras. Esta es una jugada bellísima. Alfil de 2. Esta jugada es muy buena. La idea es cerrarle la columna. Cerrarle la columna a las blancas para que esa torre nunca se pueda activar. La bloquean.
las blancas están totalmente paralizadas. La torre está pasiva, la otra torre está pasiva, el alfil no hace absolutamente nada y parece que las negras simple y sencillamente pueden acercar su rey y ir mejorando poco a poco la posición, y eso es lo que va a pasar en la partida. Tratan de sacar el alfil las blancas y los peones siguen avanzando. El rey se acerca y ahora tocan al alfil de las blancas. El alfil se defiende con el peón y las negras cierran la posición. Obviamente no quieren darle la posibilidad, intercambiando, de que se abra una columna. Fíjense cómo las negras se esfuerzan en mantener la posición lo más cerrada posible para que las torres no jueguen. Las blancas mueven algo porque tienen que mover y las negras simplemente empiezan a mejorar la posición de su rey y empiezan a avanzar los peones. Aquí las blancas intentan un truquito. La idea de las blancas es empezar intentar generar temas tácticos, presionando al alfil, clavando a la torre, aprovechando que las torres negras están desconectadas, o sea, no se están defendiendo mutuamente, pero esto puede que sea un error. Las negras simplemente mejoran la posición de su rey y aquí este es el error. Parece que es una buena jugada. La idea es sencilla, es que el alfil no se puede mover porque la torre está indefensa. Y en teoría las blancas lo único que quieren hacer es traer la torre a D1 y obligar o ganar pieza en teoría, ¿no? Porque, no puedes defender con la otra torre porque el alfil defiende. En teoría es buena. El detalle es que hay un truco táctico y las negras lo aprovechan y es eliminar al alfil. Y aquí las negras lo que hacen es dar este jaque, una pequeña jugada intermedia, y ahora toman el alfil. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a las blancas? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué sacrifican la calidad? Y el problema es que aceptar la torre es una muy mala jugada. ¿Por qué? Porque el alfil clava. Fíjense. Si tomas la torre vas a recuperar material. Y aunque trates de defender, fíjense, las dos torres están pasivas. Las negras pueden tomarse todo el tiempo del mundo, aprovechando que las torres no van a ir a ninguna parte. Y después de que se intercambien las torres, este peón va a coronar. Si tomas, no hay manera de salvar la posición. Por este 2 contra 1 en el flanco de dama, se acabó la partida. Me parece una partida muy instructiva, en el sentido de que las negras, desde esta posición, la idea era mantener a las torres pasivas. No se abalanzaron por el material. Aquí las negras pudieron haber tomado el peón, pero como les digo, tomar el peón activa las piezas blancas, y el objetivo es que no tenga ninguna clase de contrajuego. Fíjense cómo se apoderaron de la torre y luego metieron un alfil. Me parece una partida muy instructiva para cómo dominar al rival. Y ojo que esta es una de las variantes más tablíferas, y si te equivocas o si tu rival aprovecha, vas a perder la partida. Espero que les haya gustado, y en el siguiente video vamos a ver otra alternativa diferente. Hola chicos, vamos a ver otra alternativa a la variante principal. Esta se le conoce como el sistema Petrosian. Vamos a llegar a ella. Rápidamente vamos a llegar a los movimientos temáticos de la India de Rey. Y recuerden que E5, esta es la jugada principal, la variante ortodoxa, la clásica. Y las blancas, cuando juegan enroque, ya les había dicho que esta es la variante principal, la vamos a ver en los siguientes 3 capítulos, pero vamos a ver variantes, opciones cuando las blancas no juegan enroque. Y vamos a ver D5. Este avance se le conoce como el sistema Petrosian. Y en los años 70, obviamente Petrosian venía de ser campeón del mundo y tenía muy buena reputación esta variante, y se le consideraba como si fuera la refutación de la India de Rey. Obviamente pasando el tiempo empezó a dejar
de tener tan buena reputación como se le creía en aquellos años. Y es interesante. ¿Por qué? Porque primero que nada cierra el centro. Y cerrar el centro por parte de las blancas, de cierta manera, es darle una concesión a las negras. ¿Por qué? Porque ahora el centro está cerrado. Y de cierta manera, cuando el centro permanece con tensión, las negras no tienen información clara de cuál va a ser la reacción de las blancas, y de cierta manera como que tienen más opciones las blancas y deja como que no enseña las cartas a primera vista. Eso es lo que trato de decir. El hecho de que el centro rápidamente quede fijado le resta posibilidades a las blancas de maniobra. La idea de este sistema es que el alfil negro llegue a clavar al caballo para que éste no tenga influencia en la defensa del centro. Vamos a ver algunas opciones. Aquí vamos a ver 3 opciones principales por parte de las negras. Las jugadas más populares es desarrollar el caballo por D7, desarrollar el otro caballo por D7. La vamos a ver en una partida. Lo vamos a ver en una partida esta variante. Caballo A6, que a primera vista nos molesta un poco la vista pensar que un caballo está bien ubicado en la banda, pero no es así. Ese caballo, la idea es venir rápidamente a B4 o C5. C5 es la mejor casilla para ese caballo. Lo vamos a ver a lo largo del curso. Y la más flexible, la variante Stein, es A5. Es una jugada muy buena y tiene una ventaja con relación a caballo A6. La idea de caballo A6 es venir a C5, pero en cualquier momento las blancas pueden impedir ese plan con A4, B4, y de cierta manera dejan al caballo mal ubicado. Hay que tener cuidado con ese caballo. Y las blancas saben que no pueden permitir que las negras salten inmediatamente. Si el caballo salta, rápidamente se puede hacer B4 y se tiene que echar ese caballo. Ese es el detalle. Y la ventaja de A5 es que mata 2 pájaros de un tiro. Primero que nada, prepara la maniobra del caballo. Esa es la idea, que el caballo venga aquí y salte a C5 y que el peón no lo puede echar inmediatamente. De cierta manera le va a costar muchos más tiempos echarlo debido al peón, y si se intercambian los peones, la columna va a quedar abierta. Es por eso que es mucho más flexible este A5 para entender esta maniobra. Esta maniobra la vamos a ver a lo largo de todo el curso. Es una maniobra que es típica de la India de Rey. Recuerden que este caballo está, la mejor casilla en la cual puede estar en la apertura es aquí, en C5. ¿Qué más? Vamos a ver algunas opciones por parte de las blancas cuando se enfrentan a esta variante. El alfil en el sistema Petrosian siempre viene a clavar. Y aquí es importante esta jugada por parte de las negras. Esta jugada es muy importante. Es H6. Es de cierta manera pedirle explicaciones a ese alfil. Que siempre tengan la posibilidad las negras de desclavarse con G5. Este avance G5 lo vamos a ver más adelante. No es recomendable hacerlo con las piezas negras porque debilitas mucho el enroque, pero siempre tienes la posibilidad de hacerlo. Y aquí las negras hacen la maniobra, y aquí normalmente las blancas lo que intentan hacer es quitar el caballo a D2 para 2 cosas. Uno, avanzar F3 y mantener el peón de E4 defendido, o más adelante, si es necesario, golpear con F4 y buscar contrajuego. La dama normalmente en esta variante se desclava
Obviamente la dama no quiere permanecer allí. E8 es una de las mejores opciones. Y pues nada, vamos a ver una partida ilustrativa acerca de esta variante. Estas son las ideas generales acerca de este sistema. Vamos a ver una partida. Vamos a ver una partida utilizando el sistema Petrosian, y en esta partida vamos a entender cuáles eran las ideas principales de este sistema y por qué fue popular en los años 70. Esta partida es del año 1994 entre Patrick Lieberg y Víctor Anotovich Bologan. Vamos a ir rápidamente a la estructura del avance de 5. Este es el sistema Petrosian. Aquí hay que tener cuidado. Lo que hacen en la partida las negras es caballo de 7, pero hay que tener cuidado con esta jugada. Con caballo a 6 tiene un problema y es muy sutil, pero hay que entenderlo. Si aquí las blancas continúan con su plan temático de colocar el alfil allí, fíjense lo que puede pasar. El peón avanza y ahora viene este sacrificio. Y el detalle es que ahora F5 está en el aire y el caballo está atacado, y cuando se vaya el caballo, el alfil se va a perder. Simplemente son truquitos que hay que tener en cuenta, que siempre el alfil está jugando, que siempre F5 está en el aire, y si el alfil está mal ubicado, los peones lo pueden atrapar. Simplemente ojo ahí cuando saquen el alfil. En esta variante puede quedar amenazado muy rápidamente. Alfil de 7, y aquí lo que hacen obviamente es la variante Petrosian, sacando el alfil. Hay otras jugadas que también se pueden hacer con las piezas blancas, por ejemplo enrocarse. Si las blancas en esta posición se enrocan y presionan, defendemos con la dama y estamos bien. Vamos a ver lo que pasó en la partida. Las negras aprovechan inmediatamente para pedirle explicaciones al alfil, y el alfil retrocede, y aquí viene una jugada que esta es la idea fundamental de Petrosian. Esto es lo que quería hacer Petrosian con este alfil. El alfil en G5 lo que quiere hacer es provocar este avance. ¿Qué ocasiona este avance? Que el enroque negro quede muy debilitado. Es por eso que a algunas ocasiones no es necesario con negras hacer H6. No es necesario. Si no estás seguro de hacer G5, no lo hagas. Y de cierta manera H6 lo único que hace es echar hacia atrás el alfil, y si el alfil quiere mantener la tensión, la va a hacer. Entonces, si no estás muy seguro de hacer G5, mejor ahórrate ese par de movimientos, porque te puedes llevar una sorpresa. Y la sorpresa es esta. Las negras están muy seguras de hacer esta jugada, de este avance, porque van de acuerdo a sus planes. Las negras siempre quieren quitar el caballo y hacer F5. Esto es algo temático que las negras siempre quieren hacer, y parece que las blancas han colaborado hasta este punto en los planes de las negras. No tiene mucho sentido. Y hasta este punto las blancas lo que solían hacer era enrocarse. De hecho, Petrosian lo que hacía era enrocarse. El detalle es que Paul Keres, un jugador de la URSS mucho más agresivo, mucho más táctico, encontró cómo castigar este avance de peones, y es la jugada H4. De hecho, si la buscan en el módulo, en el buscador, esta se le conoce como la línea de Keres. Y aquí ya hay problemas,
porque hay que tener en cuenta que el rey no está enrocado. El rey puede enrocarse en largo o puede quedarse en el centro y la torre está abriendo la columna H y las negras van a tener muchísimos problemas si permiten que la columna se abra. Lo que pasó en la partida fue que avanzaron el peón para cerrar la columna. Pero les voy a enseñar qué pasa si haces una jugada como, por ejemplo, quitar el caballo, mantenerlo allí. La columna se abre y las blancas se van a enrocar en largo. No puedes permitir que la columna se abra. Las blancas estarían muy contentas en esta posición. Lo que hicieron las negras, es atacar al caballo. El caballo retrocede y ahora mantiene una presión sobre este punto. Lo que hacen las negras es muy inteligente. Eliminan el alfil, que es por eso que fueron H5, y ahora defienden el peón. Lo que hacen las blancas es enrocarse en largo, porque es el lugar más seguro donde colocar al rey, porque ya los peones ya no son peligrosos, están fijados. Y las negras hacen lo que tienen que hacer, la jugada temática F5. Si hacen cualquier otra clase de jugada pasiva, puede que ya nunca más puedan volver a hacer esta jugada. Por ejemplo, si hacen B6 y permiten a las blancas seguir con su juego, pueden que este caballo llegue aquí y impida para siempre. La dama se va, impide que hagan F5. La F5 es un plan temático que lo vamos a ver a lo largo de toda la partida. Es uno de los principales planes de las negras, atacar en el flanco de rey. Y este F5 es el principal inicio del ataque, por así decirlo. Entonces, a buen juicio, las negras hicieron, ok, hago F5 de una vez. Y aquí viene una jugada muy interesante. La jugada lógica que creo que cualquiera se nos puede ocurrir es, ok, tomo con el peón. Pero esta no es la jugada correcta. ¿Por qué? Porque esto permite que las negras sigan con su juego colocando el caballo en C5, que recuerden que es una de las mejores casillas para el caballo. El peón está presionado y no es fácil defenderlo, porque el alfil no puede defenderlo porque el caballo está cubriendo esa casilla y ya vas a quedar pasivo. No es una posición que quieras tener con blancas. Entonces lo que hacen las blancas a buen juicio es tomar con la torre. Fíjense lo que pasa. Se genera el intercambio y ahora parece que es una posición similar, pero no lo es. Las blancas dan por hecho que ese peón se va a perder. Y aquí las negras podían tomar inmediatamente el peón, pero decidieron hacer una jugada muy extraña, que es colocar la dama enfrente del peón. Las negras de cierta manera crean cierta presión sobre el peón. Y aquí las blancas realmente se complicaron la vida. En este movimiento pudieran haber tomado simplemente allí y no lo hicieron. Y ahora que tienen la torre enfrente y la dama en la misma columna, deciden tomar, complicándose completamente la vida. Y las blancas aprovechan, sacrifican un caballo, atacando a la dama. Obviamente ese alfil no se puede tomar. Ese caballo no se puede tomar con el alfil porque la dama está detrás. Y si tomas, por ejemplo, si tomas con el peón, es lo mismo. El alfil se va a perder. No hay manera de recuperarlo. Entonces lo que hacen aquí las negras es quitar la dama. De cierta manera desclavar al alfil. Y ahora las blancas dicen, ok, no pasa nada, tengo un peón de más. Y te estoy presionando. Atacan 2 veces al alfil. Lo que hacen las negras es retroceder. Este es un error. La mejor jugada es intentar complicar la partida generando clavadas. Aquí, por ejemplo, esta vez es una mejor, pero retroceder permite que ahora todas las piezas negras se van a echar hacia atrás. Y aquí nuevamente se equivocan. Lo que hacen es ir a A6. Este es un error. La mejor jugada es ir a A4 intentando cambiar alguna pieza un poquito más activa. Se van a A6, que ahí no hace absolutamente nada. Ahí se va a morir ese caballo. Las blancas empiezan a atacar a las piezas negras. Se dejan un peón, pero en esta posición a las blancas no les importan esos peones. Lo que les importa es que el rey
Debido a esos avances de peones está completamente desprotegido. Y ahora lo que quieren hacer las blancas es intercambiar los alfiles para que la dama y las piezas entren por las casillas blancas. Mejoran la posición las blancas. Entregan otro peón, no les importan los peones. Y ahora sí eliminan al alfil blanco. ¿Y cuál es el objetivo de eliminar al alfil blanco? Que ahora todas las casillas blancas alrededor del rey han quedado débiles. Y en esta posición, increíblemente, las negras abandonaron. ¿Por qué abandonaron? Primero que nada, su rey está completamente desguarnecido. Los caballos están entrando. Y el caballo de A6, fíjense, no está haciendo absolutamente nada. Voy a darles un hipotético caso en el cual las negras hubieran continuado jugando. Por ejemplo, tratan de traer el caballo, viene este jaque, el alfil está clavado, no tiene muchas opciones las piezas negras, mueven al rey, por ejemplo. Y ahora el problema es que la torre captura la torre y no se puede capturar. No se puede capturar con el alfil. Si lo capturas con el alfil, viene este doblete. Si capturas el caballo, viene este doblete. O viene este mate. Si capturas el caballo con el alfil, vienes un jaque mate. Es una posición completamente perdedora. Obviamente las piezas negras se dieron cuenta en esta posición que estaban perdidas y mejor prefirieron abandonar. Importantísima, esta partida es muy instructiva para que entendamos la idea de Petrosian. Esto es lo valioso de esta partida, que podamos entender que lo que quería hacer Petrosian con este alfil era provocar un debilitamiento en el enroque negro. Keres descubrió que esta manera era la mejor forma de golpear ese debilitamiento y lo aprovecharon muy bien. Al final de la partida las negras se equivocaron, pero quedó bastante claro este sistema. Hola chicos, vamos a ver otra partida del sistema Petrosian, que es una alternativa a la variante principal. Vamos a llegar. Esta partida es del año 1999 entre Elia Mariano contra Ogden Sviten. Y les adelanto que aquí es donde vamos a empezar a ver lo violento y lo agresivo y las maniobras que tiene la India de Rey. Esta partida sí les va a empezar a gustar un poquito más que las otras dos que vimos. Vamos a llegar rápidamente a la posición de la India de Rey. Todo muy normal, alfil E2, E5, y recuerden que la variante principal es enrocándose. Esa variante la vamos a ver en los siguientes capítulos, pero ahora vamos a ver alternativas. Recuerden que en este primer capítulo estamos viendo alternativas. La alternativa es esta, avanzar a D5. Esta es la variante Petrosian. Y en este momento las negras hacen A5. Recuerden que este A5, la idea es maniobrar el caballo a A6 y luego a C5, y que el peón de A5 tenga una función protectora, que se dedique a defender para que el caballo pueda permanecer en C5 y no lo puedan expulsar con un peón. Alfil G5, y aquí las negras inmediatamente le piden explicaciones al alfil. El alfil retrocede y ahora sí viene la maniobra por parte de las negras. Quieren colocar un caballo en C5. El caballo de las blancas viene a D2. Esto es temático y la idea es muy sencilla, es hacer F3 para mantener defendido el punto E4. El peón de E4 es importantísimo con las piezas blancas. ¿Por qué? Porque este peón es el que de cierta manera como que sostiene el centro y evita que ese alfil negro tenga la diagonal totalmente abierta. La dama va a E8. Obviamente se desclava la dama. Enroque corto por parte de las blancas. Y vamos a empezar a ver maniobras. Esta maniobra es importante que la recuerden. En muchas ocasiones el caballo viene a H5. Pero esta es una original maniobra. El caballo viene a H7 y muy pronto vamos a darnos cuenta de las ventajas que tiene este caballo. Fíjense,
lo que quieran hacer las blancas es A3 para B4. Y el detalle de A3, B4 es que la torre de las negras está indefensa. Quiere decir que se puede avanzar el peón, y si se intercambia peón por peón, el caballo no puede retomar porque las torres están en la misma columna y la torre de A8 está indefensa. Le está amenazando B4 las blancas. Y las negras hacen una jugada muy interesante. La idea de este D7 es apoyar el avance del peón a A4. ¿Para qué? Y esto lo tienen que entender. En la India de rey, las piezas negras, su estrategia es atacarte en el flanco de rey. La idea es muy sencilla: F5 y empezar a atacarte, avanzarte los peones, meterte los caballos en la garganta y a presionarte con la dama, con la torre, con esas piezas. Pero es importante que también neutralicen o traten de ralentizar lo más posible el ataque del flanco de dama de las blancas, porque el principal contrajuego que tienen las blancas contra la India de rey es buscar contrajuego por el lado opuesto. O sea, las blancas atacan de este lado, las negras atacan de este. Es por eso que es importante para las negras jamás perder de vista que tienes que hacer lo más lento posible el ataque de tu rival. Y esta es la idea. La idea es avanzar el peón a A4 y mantener fijado estos peones, que no avancen. Aquí lo que hacen las blancas es muy preciso, es B3. La idea es impedir que el peón fije a la estructura de peones y al mismo tiempo deja el peón de C4 defendido. H5 por parte de las negras. Y lo que hacen las blancas es darle una salida de emergencia al alfil. Al mismo tiempo defienden el peón de C4. Tienes que tener cuidado cuando las blancas hacen H5. Tengan cuidado cuando las negras hacen H5, porque si haces cualquier movimiento descuidado, te pueden encerrar el alfil. Fíjense, te pueden encerrar el alfil y vas a sufrir, vas a perder una pieza. Por eso que cuando las blancas hacen H5, están preparando G5. Entonces las blancas dicen: ok, voy a darle una salida de emergencia al alfil. Ahora, esta jugada también es muy importante, que la tienen que recordar si juegan con piezas negras. El alfil en G7 es muy potente, pero en esta clase de posiciones, cuando E5 está en el tablero, el alfil es muy impotente y puede que pase todo el resto de la partida apuntándole a un peón propio y no tenga la posibilidad de activarse. Entonces es muy importante que el alfil busque otras diagonales para jugar. Las blancas aquí lo que hacen es retroceder con el alfil, y este es un error. Y es un error muy puntual, porque la única pieza que evitaba que la dama entrara en el tablero, al menos en una posición activa, era el alfil. Como pueden darse cuenta, cubría esta casilla. Era mejor jugar, por ejemplo, torre B1 y después del jaque simplemente seguir jugando. Pero el error de aquí de las blancas es quitar este alfil de esta diagonal, y las negras inmediatamente aprovechan. Ahora se te van a colar y ya no puedes regresar con el alfil. Desarrollan la dama las blancas y ahora el peón de H empieza a avanzar. Recuerden que las negras van a atacar por el flanco de rey. Van a meterte todas las piezas ahí. Las blancas intentan buscar alguna clase de contrajuego, pero ahora empiezan a apuntar las piezas. Fíjense cómo el alfil de las negras busca peligro, busca complicaciones. La torre de las blancas intenta ir al centro. Realmente las blancas ya no tienen contrajuego. No pueden avanzar.
y si avanzan realmente. Esto es lo que tienen que entender muchas veces con la India de rey. Ambos jugadores tienen planes diferentes. Uno es atacar en el flanco de rey, que son las negras, y las blancas muchas veces intentan atacar en el flanco de dama. Y muchas veces ambos jugadores tienen éxito en sus ataques. La ventaja que tienen las negras es que las negras están atacando al rey y las blancas están atacando a piezas o peones. Las negras siguen mejorando la posición y ahora hay temas tácticos. Están amenazando pasar el alfil por detrás y ya hay temas de mate. El rey se quita. Ahora traen otro caballo. Esta era la idea del caballo. ¿Recuerdan que les dije que el caballo normalmente va a H5? Va a H5. Pero no quiso ir a H5, obviamente. Tenía la idea de que no pudiera ser cambiado por el alfil. Y ahora que la diagonal está cerrada, ahora el caballo puede retroceder y va a meterse hasta la cocina. El alfil trata de retroceder para mantener defendido todo. El caballo se va a meter. Y aquí los sacrificios empiezan a ser posibles. Defiende todo. Y sacrifican una pieza a las negras. Y las blancas no pueden aceptar el sacrificio, no pueden tomar con el peón. Si toman con el peón es un suicidio porque se abre la columna. Entonces toman con una pieza y ahora las blancas toman con un peón. Y de cierta manera las blancas parece que han parado el ataque a primera vista. Parece que lograron encontrar un recurso defensivo para seguir aguantando. Pero ahora las torres van a venir por detrás y van a seguir presionando. Las blancas intentan alguna clase de contrajuego. Y aquí se equivocan las blancas. Nuevamente se equivocan las blancas con los peones. La mejor jugada en esta posición es defender este peón con la dama, con el peón y con la torre. Pero lo que hacen aquí las blancas es un error garrafal y es muy sencillo el por qué. Ahora el caballo amenaza junto con el alfil ganar calidad, amenazando a la dama y atrás está la torre. Entonces la torre se tiene que mover y ahora el peón de A5 cae. De cierta manera están en igualdad de condiciones, pero ahora el problema es mucho más evidente y el problema es que el peón de A3 es débil, va a caer o va a seguir presionado con todas las piezas negras y peor aún, el alfil de F1 no va a hacer absolutamente nada, tiene un papel completamente defensivo. Si se dan cuenta, solamente se dedica a defender. La dama no hace nada, el caballo no hace nada, la torre solo defiende. Es un desastre la posición. Las torres empiezan a apuntar. Aquí las blancas intentan desesperadamente intercambiar las damas y las negras dicen, no pasa nada, ¿quieres intercambiar damas? Ok, pero la posición blanca es tan mala que ni siquiera con el intercambio de damas van a estar seguras. Defienden, presionan, defienden y en esta posición, después de que las negras hicieron F5, en esta posición las blancas abandonaron, se dieron cuenta que estaban completamente perdidas. Esta torre no hace nada, esta alfil solo defiende, caballo solo defiende, la torre solo defiende. Este peón es débil, este peón es débil, este peón es débil, va a caer. El rey está centralizado, el rey está en una esquina completamente encerrado, no puede ahí colaborar a la defensa. Es cuestión de tiempo para que se pierda la partida. Por ejemplo, si las blancas hubieran continuado jugando, por decirles algo, habrían hecho esta jugada que es la mejor. Y después fíjense cómo el alfil negro entra en la posición. Amenaza al caballo, el caballo es uno de los dos defensores del peón. No puedes defender con ninguna otra pieza, la torre no puede ayudar a defender porque está cubierto. Y todos estos peones seguramente van a caer tarde o temprano. Es un desastre la posición. En esta partida realmente sí vimos algunas de las maniobras típicas de la India de rey. Una pequeña imprecisión de quitando el alfil y se te metió la dama y se te metieron todas las piezas al rancho. Espero que les haya gustado y pues nada, nos vemos en el siguiente video.
Hola chicos, el día de hoy vamos a ver nuevamente una alternativa diferente a la variante principal de la India de Rey. Vamos a mostrarles qué variante vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a llegar a la posición temática de la India de Rey. Recuerden que el alfil viene a E2, E5 y recuerden que la variante principal es el enroque. Esta es la principal que la vamos a estudiar más adelante. Es la jugada más común. En la sección pasada vimos el avance de 5, que se le conoce como la variante Petrosian, y esta vez vamos a ver un sistema llamado Gligorich. Alfil E3 es un sistema inventado por Gligorich. Recuerden que Najdorf y Gligorich estuvieron apoyando el estudio que tuvo Bronstein con relación a la India de Rey, y esta variante lleva su nombre, alfil E3. Es una variante que no cierra el centro ni tampoco intercambia, como que mantiene las opciones de las blancas abiertas para que en cualquier momento se pueda llevar a cabo cualquiera de estos planes. Aquí normalmente tiene una pequeña ventaja esta maniobra. Por ejemplo, si aquí las negras desarrollan el caballo, que es una muy mala jugada, les voy a enseñar por qué esta es una muy mala jugada para las negras, para que la entiendan, porque les da un motivo a las blancas para hacer el avance de 5. Ahora, de cierta manera, el avance está justificado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en la variante Petrosian las blancas avanzan el peón, pero no ganan ningún tiempo. No molestan a nada, no obtienen realmente nada a cambio. Y en esta variante que es la Gligorich, si las negras desarrollan el caballo, entonces sí puede ser una buena jugada de 4, porque ahora estás ganando un tiempo sobre el caballo. De cierta manera lo estás ubicando en una peor casilla, en teoría, ¿no? Ok. La clave de esta variante con esta maniobra es esta. Esta es la importancia de esta maniobra de Gligorich. Y es esta. Es que ahora el caballo de D2 y el alfil de E3 están en las mejores casillas disponibles. El caballo defiende, el alfil tiene una gran diagonal. Fíjense cómo tiene una gran diagonal para presionar y evitar que el alfil negro de cierta manera se reubique. Le quitas la única posibilidad y mantienes al alfil negro encerrado allí contra las cuerdas. Esta es si las negras cometen esta imprecisión de sacar el caballo, el sistema de Gligorich está en casa, por así decirlo, y ha llegado con éxito a esta posición. Pero las cosas no son tan fáciles, y este es un movimiento que lo vamos a ver siempre. Esta es la principal refutación de este sistema, y es que el caballo salta inmediatamente a atacarte el alfil. Ahorita lo vamos a estudiar a fondo porque es la principal respuesta que dan las negras al sistema Gligorich. Por ejemplo, si hacen A6, simplemente las blancas se enrocan y están bien, y en algún momento podrían no enrocarse y colocar el caballo en D2 como les había explicado, y mantener todo bien defendido y correcto, y evitando que el caballo salte, porque al caballo estar en D2 el alfil no permite que salte. Por ejemplo, otra opción, si juegan H6 es una variante que la vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué? Porque es la principal jugada que evita que cuando el caballo salte a ganar tiempo sobre el alfil siempre viene a G5 ganando tiempo sobre la dama. Entonces, al hacer H6, cuando el caballo salte,
el alfil no puede ganar tiempo sobre la dama. Lo van a ver en la variante principal. ¿Qué otra opción hay? Cuando las blancas juegan el sistema Gligorich, las negras tienen otra opción, que es tomar el peón central. También es una opción. Si hacen eso, simplemente las blancas están bien. Toman con el caballo, los alfiles activos, se pueden enrocar en conto. Las blancas estarían felices, obviamente, con esta posición. No es una buena jugada. El principal inconveniente y la jugada que tenemos que estudiar, y que es la más fuerte contra el sistema de Gligorich, es esta. Esta es la que le vamos a dedicar más tiempo el día de hoy. Y la principal respuesta, ya les había dicho, es atacar a la dama. Esta es la principal, la más fuerte. Las negras atacan al alfil y el alfil se tiene que volver a mover. Pero hay que tener en cuenta que el caballo también está mal ubicado. El caballo de las negras está mal ubicado. Aparentemente dices, bueno, el alfil se ha movido muchas veces, sí, pero el caballo está mal ubicado. ¿Y por qué está mal ubicado? Porque el caballo no ataca absolutamente nada. Y al contrario, solamente estorba las piezas que sí pueden atacar. Por ejemplo, el alfil está topado por el caballo. La dama está ahí y los peones no pueden pasar, obviamente, a su propia pieza. Una jugada común es, por ejemplo, C6 y D5, cerrando el centro. El caballo está mal ubicado, está siendo atacado y tiene que retroceder. Y F3. Esta es dándole la casilla de escape al alfil. G5 es una jugada temática. Retrocede. F5 se tiene que hacer. Y aquí llegamos a una posición típica del sistema Gligorich, una posición completamente ofensiva donde los peones negros están avanzando y las negras se te están colando. Es un sistema que hay que tener mucho cuidado porque las negras te atacan. Por ejemplo, otra opción aquí en lugar de ser G5 también puede ser C5. Es una jugada también temática. No es buena idea tomar el peón al paso porque ahora todo está controlado. La columna va a quedar abierta y te van a empezar a presionar las negras por esa columna. Entonces quizás B1 sea la mejor respuesta de las blancas. Las blancas tienen que intentar empujar este avance. Este avance es temático para intentar buscar contrajuego. Si las blancas no intentan contrajuego por el flanco de dama, simplemente las negras van a seguir con su plan y te van a destrozar. Es una variante que hay que tener mucho cuidado con las piezas blancas, porque si tu contrajuego no es rápido y preciso y medio importuna un poquito a las negras te van a pasar por encima. Inclusive las blancas, muchas veces las negras siguen con su plan tan preciso y las blancas, aunque se apoderen de un par de peones o alguna pieza, van a perder al rey. En esta posición el rey no está enrocado, pero mantener al rey en el centro es un suicidio también. Lo más seguro es que se vaya a enrocar en corto. Vamos a ver una partida más de este sistema en práctica para que lo chequemos. Hola chicos, vamos a ver una partida con el sistema Gligorich. Esta partida corresponde al año 95 entre Yuri Markovich contra Barktadze. Rápidamente vamos a llegar a la temática estructura de la India de rey. E5 y el sistema Gligorich se caracteriza por alfil E3. Recuerden que este alfil E3 tiene un inconveniente y es este es el principal inconveniente del Gligorich, la principal manera de molestar al Gligorich. Atacan a la dama defiende con el peón, avanza el peón y ahora el alfil retrocede un poquito. Las negras desarrollan el caballo y las blancas cierran en el centro. Maniobran el caballo, lo quieren llevar obviamente a atacar al flanco de rey. Atacan al caballo y el caballo se ve obligado a retroceder. Le dan una casillita de escape al alfil. Obviamente ese alfil está encerrado, tiene que
retroceder, al mismo tiempo refuerza la defensa del peón importantísimo de 4. Recuerden que ese peón es importantísimo, no puedes permitir que la diagonal se abra. Atacan al alfil, el alfil retrocede y ahora los peones empiezan a avanzar. Obviamente las negras tienen el plan muy claro, que es avanzar los peones y abrir la posición aprovechando que el rey de las blancas todavía se encuentra en el centro. Muy pocos jugadores con piezas blancas en esta posición se atreverían a pensar en enrocarse en corto cuando todo el mundo se le está viniendo encima, obviamente. Lo que hacen aquí las blancas es intentar contrajuego. Aquí hay dos maneras de luchar contra las negras. La primera es buscar contrajuego en el flanco de dama, que es lo que intentan las blancas en esta posición. Y la segunda manera es intentar bloquear la posición. La segunda manera es haciendo H3. La idea es hacer G4. La vamos a ver en una partida. Me parece que vamos a ver esta manera de bloquear la posición. Les voy a mostrar algún ejemplo. G4, se intercambian las piezas y aquí obviamente las blancas a toda costa bloquean la posición, pero en la partida lo que hacen es C5, buscando contrajuego, abrir la posición, debilitar las casillas para que las piezas blancas, todas estas piezas blancas quieren obviamente atacar por este lado y buscar contrajuego. El peón de G4 avanza, quiere abrir la posición. Este G4 no es tan preciso. Había una jugada mucho más precisa en esta posición, que no es esta, es meter el caballo en G6 y por ejemplo cualquier cosa que hagan las blancas, por ejemplo esa, el peón avanza y se sacrifica material. ¿Para qué? Para que la columna se abra. Esa era la mejor manera de abrir la posición, pero lo que hacen las negras tampoco es sencillo. Las blancas eliminan al caballo y ahora sí se enrocan. Podemos decir que el gran contrajuego que tenían las negras parece que se ha esfumado. Ya los peones parece que están bastante debilitados. Ese al peón parece que no va a dañar nada. El alfil está cubriendo su avance. El alfil blanco está chocado. El alfil negro no hace nada. Y la torre pues parece que es muy impotente. La dama está tapada. Y por el contrario, las piezas blancas están teniendo la posibilidad de tener alguna clase de contrajuego por el flanco de dama. Eso es importante que valoremos la posición. Las negras insisten en traer piezas al flanco de rey. Las blancas hacen lo propio, traen piezas al flanco de dama. Y aquí este es un error que quizás sea el principio de lo que le cueste la partida a las negras. Es una jugada inútil. No es una jugada que no haya tenido buenas intenciones. La idea es muy sencilla, es evitar que el caballo de C salte a esta posición. Esa es la idea. Para que después de que se intercambien el caballo esté presionando casillas importantes. El detalle es que este avance deja un hueco en B6, que parece que no es tan grave porque parece que el hueco está siendo cubierto por un peón. Pero muy pronto nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en la partida. El alfil protege esa casilla. Y aquí las blancas también se equivocan. Permiten que el caballo salte. Era mucho más preciso continuar con el desarrollo y aumentar la presión sobre el caballo, obligándolo a irse o a aumentar los defensores. Pero este avance permite que el caballo salte a H3. Hay que hacer un análisis de la posición. Se ve muy bonito el caballo en H3, parece que es peligroso, pero realmente está demasiado solo. La torre, la columna F solamente parece que va a servir para intercambiar las torres, no va a servir para meter ninguna pieza. El alfil, la dama, la torre defienden completamente las entradas de todas las piezas negras. Y ahora el detalle es
que las blancas tienen ventaja en el flanco de dama. ¿Por qué ventaja, David? Tienen ventaja de espacio y muy pronto fíjense lo que van a hacer. Toman C por D6 y ahora va a ser evidente el hueco que les había yo mencionado hace rato. Ahora el hueco está disponible y eso es lo que hacen las blancas. Aprovechan que ese caballo es inexpulsable. Quieren intercambiar piezas, obviamente las negras quieren intercambiar el alfil para que tomar el caballo. Le están ofreciendo para eliminar ese caballo. Obviamente las blancas intercambian las torres y defienden su alfil con la dama. Se intercambian los alfiles. La torre estaba siendo amenazada. Atacan a la torre y ahora simple y sencillamente podemos ver la ventaja estratégica que tienen las blancas. El contrajuego de las negras es inexistente, no hay contrajuego. El alfil no hace nada. Y ahora la dama está presionando el punto más débil de la posición y muy pronto va a seguir aumentando la presión. El peón va a caer, no hay manera de defenderlo con otra pieza. El peón cae y ahora el peón de E5 está indefenso. Intentan dar alguna clase de clavada a las negras, pero las blancas encuentran un recurso diciendo cómete mi dama y yo me como la tuya. Jaque. Y aquí las negras se equivocan. La mejor jugada es G7 evitando que la torre entre. Pero entra con jaque y ahora en esta posición abandonaron las negras. ¿Por qué abandonaron? Porque el alfil no tiene casillas a dónde irse. Y de todas maneras, aunque se vaya a alguna parte, el caballo está bien ubicado, la torre no hace nada, estos peones van a caer. Es un desastre la posición, las negras lo saben y por eso decidieron abandonar. Me parece una partida bastante instructiva y hay que tener mucho cuidado. Me parece que en la partida pasada vimos cómo las negras jugaron demasiado bien avanzando los peones y tratando de neutralizar o alentizar lo más posible el contrajuego de las blancas. Creo que en esta partida las negras se aborazaron, quisieron ir por el rey y simplemente las blancas lucharon por contrajuego y cuando cometieron una pequeña imprecisión, las blancas intercambiaron las piezas y aprovecharon su ventaja en el flanco de dama y las negras quedaron completamente impotentes. Me parece una partida muy instructiva donde podemos hacer notar los planes de las negras y los planes de las blancas y en esta ocasión les tocó a las negras equivocarse. Vamos a ver otra partida. Hola chicos, vamos a ver otra partida del sistema Gligorich. Se me fue la onda. Y esta partida es muy interesante porque vamos a ver a uno de los ajedrecistas más agresivos como Alexei Chirov jugando la India de Rey. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Esta partida corresponde al año 99 al Campeonato Mundial FIDE. Chirov tiene las piezas negras y Iván Sokolov tiene las piezas blancas. Vamos a llegar rápidamente a una estructura de la India de Rey normal. Alfil E2, E5, enroque, y yo sé lo que me van a decir aquí. Ustedes estaban esperando que las blancas hicieran el sistema Gligorich, que es E3 inmediatamente, y así es. El enroque es la variante principal, la que les he dicho que todavía no hemos llegado, pero llega por transposición, o sea, en otro orden llegan al sistema Gligorich. Fíjense. Alfil E3 y ahora las negras aprovechan y inmediatamente tocan al alfil. El alfil toca a la dama, F6, y fíjense qué curioso, ahora el alfil retrocede a C. Normalmente el alfil en la otra variante habíamos visto que va a H6, H4, perdón, y ahora retrocede. Fíjense lo que hacen. Aquí hay varias opciones. Aquí hay varias alternativas por parte de las negras. Por ejemplo, lo que hicieron las negras en la partida fue F5. Pero hay otras alternativas
Por ejemplo, retroceder el caballo. Ese caballo no lo quieres mantener allí porque siempre hay molestos descubiertos tácticos y no lo quieres tener allí. Retroceder el caballo de una vez es una jugada lógica. H8 es una jugada de espera. ¿Por qué se hace una jugada de espera en este momento, David? Porque las negras no quieren hacer F5 por lo que va a pasar en la partida. Y tomar el peón de D4 simplemente llega a una posición pues completamente controlada. No hay tanto peligro con relación a esta posición por parte de las negras. No tienen tanto contrajuego como lo que va a pasar en la partida. Pero lo que hacen aquí las negras es F5 y las blancas vuelven a atacar a la dama. La dama de Chirov se mueve. Cubrirse con el alfil habría sido una alternativa y retroceder con el caballo, pero Chirov quiere mantener las piezas en el tablero. Se genera el intercambio de peones centrales y ahora expulsan al caballo de Chirov. Chirov dice: ok, no pasa nada, me regreso, pero te estoy presionando esta posición. Defienden con el alfil y ahora empiezan a presionar. Chirov desarrolla y empieza a presionar. El alfil está sobrecargado, está defendiendo aquí y está defendiendo acá. La torre ayuda a la defensa y ahora aumenta la presión Chirov sobre este punto. Este punto está defendido por el caballo y por la torre, pero este punto solamente está defendido por el alfil. Eso quiere decir que si no hacen nada las blancas, ese peón va a caer. Y lo que hacen es un error. C5 es un error. Avanzar el peón no es lo mejor. Lo mejor es alfil por caballo y luego taponar esa diagonal, meter un caballo allí poderoso. Si te intercambian, te quedas con un peón allí medio molesto. Puede ser el peón de E o puede ser el peón de C, como quiera. Esta era la mejor manera de defender la posición, pero avanzar el peón es un error. Chirov lo sabe y sabe que ese peón está expuesto y lo empieza a presionar. Y aquí las blancas saben que ese peón no lo van a poder defender tan fácil. De hecho, está prácticamente perdido. Y lo que quieren hacer es: ok, voy a doblarle los peones. Voy a dañarle la estructura. Le voy a dejar 3 peones aquí, 2 aislados y otro acá. Y Chirov dice: no me vas a doblar nada, marrana. Atacan al alfil, atacan el caballo. Y las blancas dicen: bueno, adiós ese caballo. Se genera el intercambio. Y aquí viene otro error por parte de las blancas. Ese movimiento de alfil, realmente me atrevo a decir que es poco útil. Es poco útil porque era mucho más preciso intentar eliminar este caballo de Chirov. Es muy potente. Empieza a presionar Chirov. Se lanzan al ataque de manera desesperada y Chirov hace una jugada muy inteligente. Es: ok, no pasa nada. Ese caballo no se puede marchar porque el alfil está indefenso y en cualquier momento puedo avanzar el peón y no va a tener salida a donde irse. Aquí desesperadamente las blancas intentan complicar un poquito la posición, pero ya están completamente perdidas. Intentan presionar. Chirov trae la torre y ahora hay temas tácticos. El caballo está amenazando una descubierta molesta con jaque. Se genera el intercambio de caballos y ahora está atacado la dama y está atacado el alfil. Muchísimos problemas para las blancas. Defienden el alfil desesperadamente con la dama, pero en esta posición Chirov solamente avanza el peón y aquí abandonaron las blancas. Se pasaron de intentar ser agresivos con un jugador tan bueno como Chirov y abandonaron. ¿Por qué? Porque estás amenazando el caballo y el caballo, por ejemplo, no se puede ir
Y si se va, por ejemplo, se va a F3, simplemente la torre toma el alfil y se acabó la partida. Es un desastre la posición. Interesante el sistema Gligorich. Esta variante del peón, esta variante del caballo es la que muchos jugadores no la quieren jugar. La Gligorich por ese salto que es molesto. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente sección.